Aló, aló. Aló, aló. Ya. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pedir las disculpas, ¿cierto?, por el retraso en este inicio al seminario. Hubo ahí unos problemitas técnicos, pero vamos a avanzar desde ya. Les doy la más cordial bienvenida al sexto Seminario Internacional en Salud Ocupacional, una instancia organizada en conjunto por el Instituto de Seguridad Laboral de Valparaíso, la Dirección del Trabajo de Valparaíso y la Universidad Viña del Mar. Quiero extender un especial saludo al director regional del Instituto de Seguridad Laboral de Valparaíso, don Michael Gómez Vergara, al director regional del Trabajo, don Jesús Figari Luengo, a Boris Garay Zambra, director del Magíster en Higiene y Salud Ocupacional de la Universidad Viña del Mar y presidente de nuestro COSOC Valle Aconcagua, y a Eric Reiser, secretario académico de la Facultad de Ingeniería de Negocios y Ciencias Agroambientales de la Universidad Viña del Mar. Por supuesto, también saludamos con afecto a todas y todos los asistentes, expositoras y expositores, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, direcciones y jefaturas de los distintos departamentos y servicios presentes. Como organizadores, nos alegra poder generar este espacio de reflexión colectiva en torno a la salud ocupacional, entendida como un campo de investigación y análisis que ha ido tomando fuerza en América Latina. En esta edición internacional buscamos abordarla desde la información, el intercambio de experiencias y la mirada diversa de especialistas provenientes de distintos lugares del continente. Invitamos al escenario a don Eric Reiser, secretario académico de la Facultad de Ingeniería, Negocios y Ciencias Agroambientales de la Universidad Viña del Mar. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Algo está pasando. Hemos sufrido un montón de situaciones un poco particulares. No me pregunten por qué, pero no sé si estamos corriendo más de la cuenta, no sé si la época del año nos está cobrando, pero no nos había sucedido que tuviéramos una situación tan incómoda como esta. Y en las versiones anteriores habíamos tenido, me parece, 500 personas, ¿no es cierto?, que estaban escuchando este seminario desde sus computadores. Por lo tanto, ustedes entenderán que es muy relevante, ¿no es cierto?, esa posibilidad de entregar la información que tratamos en el seminario a esas personas. Y por eso hicimos el esfuerzo, pero finalmente parece que va a tener que ser grabado y obviamente no va a tener los mismos efectos. Pido disculpas a nombre de la facultad y obviamente esperamos, ¿no es cierto?, poder entregarles un seminario que les permita aumentar sus conocimientos, que les permita la discusión, ¿no es cierto?, y que sea muy beneficioso para todos nosotros. A nombre de nuestra decana, Jimena Petit-Brel, a nombre de los profesores de la facultad, bienvenidos y ojalá que esta incómoda partida, ¿no es cierto?, estoy seguro se va a revertir con los excelentes expositores que tenemos hoy día. Muchas gracias. A continuación, dejamos con ustedes al director regional del Instituto de Seguridad Laboral, don Michael Gómez Vergara. Muchas gracias a todos y a todas. Siempre traigo discursos escritos porque si no me emociono y creo que soy parte de los que está relatando. Así que quiero partir saludando a todos y a todas quienes hoy día están de forma presencial, también a quienes verán esto sin duda de forma en streaming o grabado en este caso. Creo que, y me sumo a lo que decía Eric, esto es
importante. Creo que es relevante la participación del Instituto de Seguridad Laboral, de la Dirección del Trabajo y de la Universidad de Viña del Mar. Y en ese sentido, para mí es un verdadero agrado poder darles la bienvenida en este sexto Seminario Internacional de Salud Ocupacional. Una instancia que, tal como decía, realizamos en conjunto con la Universidad de Viña del Mar. Lo conversábamos con Boris ayer. Era un espacio que ya veníamos realizando desde hace algún tiempo, porque entendemos también que como Instituto de Seguridad Laboral tenemos que estar con la academia, y la academia también tiene que estar con las organizaciones públicas y privadas, ¿no? Donde están la y los trabajadores. Por supuesto, saludar también a Jesús Figari, con quien también se ha puesto a disposición de poder hoy día estar acá desde la Dirección del Trabajo. Y con ellos, tanto con Boris y con Jesús, hemos desarrollado un trabajo y una valiosa iniciativa que nos permite reflexionar sobre el estado actual de la salud ocupacional, no solo en Chile, sino también en América Latina. Yo creo que eso es relevante. Como Instituto de Seguridad Laboral valoramos profundamente estos espacios porque representan una oportunidad para poder fortalecer la participación y reafirmar un principio que guía nuestro trabajo. La seguridad y la salud en el trabajo son pilares fundamentales de una vida laboral digna, justa y con derechos. Nuestro compromiso como organismo público es velar para que cada trabajadora y trabajador pueda desempeñarse en condiciones seguras, promoviendo siempre la prevención como la herramienta más efectiva para proteger la vida y la salud. En esa línea hemos impulsado diversas acciones para acercar el seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a las personas, con el esfuerzo constante de nuestros equipos en terreno. Y por supuesto, en el marco del Mes del Trabajo Decente, 7 de octubre, este seminario adquiere un significado especial, porque nos convoca a seguir avanzando hacia una cultura preventiva, más inclusiva y participativa, porque nos permite construir entornos laborales más seguros y, por supuesto, más humanos. Quiero agradecer sinceramente la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Estoy convencido de que el trabajo en conjunto entre distintas instituciones, la academia y el mundo laboral es el camino para avanzar hacia un futuro en el mundo del trabajo mucho más justo, más saludable y con mayores oportunidades para todas y todos. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Para finalizar las palabras de bienvenida, invitamos al escenario al director regional del trabajo, don Jesús Figari Luengo. Muy buen día. En virtud y en razón del tiempo, voy a dar unas palabras muy breves, partiendo por los agradecimientos tanto por quienes están presentes en esta jornada del seminario, y adicionalmente para quienes nos verán a través de sus computadores en la oportunidad respectiva. Bueno, lo decía Michael, también a sumarme a los vocativos, a los saludos también a los dueños de casa, a Boris, aquí también a la academia. Y en sí, bueno, parte del trabajo decente y que a nivel de la Organización Internacional del Trabajo se conmemora el día 7 de octubre. Unas labores nuestras como Dirección del Trabajo justamente es velar y fiscalizar justamente la normativa laboral. Y en ese contexto, trabajando en conjunto tanto con el Instituto de Salud Laboral, de Seguridad Laboral, junto con la academia, la idea nuestra como Inspección y Dirección del Trabajo es básicamente proteger los derechos de las y los trabajadores, tanto en la región como a nivel nacional. Así que agradecer esta invitación, agradecer esta participación por parte de ustedes, y como siempre he señalado, la Dirección del Trabajo no solo tiene un rol fiscalizador, sino que también tiene un rol para poder acompañar, para poder educar. La idea es justamente velar por el cumplimiento, pero no ser solo un ente inquisitivo, sino que también un ente de acompañamiento
hacia las asociaciones sindicales, hacia el mundo del empresariado, para lograr un avance y disminuir la precarización del trabajo. Así que muchas gracias y una excelente jornada. Muy amable. Muchas gracias a todos por sus palabras. Damos inicio entonces al primer bloque de esta jornada y le damos la bienvenida a nuestro primer expositor, don Cristian Osorio Ordóñez, investigador de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios, Colombia, quien presentará su ponencia. Bueno, un cordial saludo, buenos días, deseando estén muy bien. Quien les habla, Cristian Camilo Osorio Ordóñez. Para mí es una felicidad, un honor estar acá, del ISL de UEM. Es muy grato, ¿cierto? Una felicidad muy grande. Vengo de Colombia, ¿sí? Docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y vengo a hablarles de una temática muy bonita, el síndrome de burnout, calidad de vida laboral en trabajadores mayores. Una investigación que estoy desarrollando, está en este momento en curso, junto con la doctora Irene Becerril. Ella es docente de la UNADE, una universidad que es de España y México. Este proyecto es muy bonito porque si lo vemos es de un corte social, ¿cierto? El tema de los trabajadores mayores. Hay personas que tienen cierta edad y tienen que seguir trabajando, tienen que seguir laborando, no alcanzan ese tema de la pensión, o no sé, aquí se llama jubilación, no sé, sí, jubilación, no alcanza, entonces por diferentes motivos, ¿cierto? No alcanza a ese tema de la jubilación, ese tema de la pensión, y debe de seguir laborando. Entonces, pues ese es el preámbulo de esto, ¿cierto? Voy a darle aquí. Ok. En cuanto al contenido, traté como de manejarlo de esta forma, ¿cierto? Como darle un inicio, un desenlace, ¿cierto? Y bueno, espero para ustedes, quienes me escuchan y los que vayan a ver esta grabación, sea del total agrado. Empezamos diciendo que todo este ejercicio de la prevención de riesgos laborales, riesgos psicosociales, el tema de los trabajadores, pues tiende a buscar el bienestar de las personas. Y el bienestar es un concepto, el bienestar laboral es un concepto subjetivo, ¿cierto? No es el mismo pensamiento mío de bienestar a alguien que quiera también estar en un tema de bienestar, ¿cierto? Hay personas que consideran que bienestar es ganar más dinero, hay otros que bienestar es tener un horario más flexible, ¿cierto? Es algo también que digamos cada uno tiene un pensamiento allí diferente. Sin embargo, el tema y el concepto de bienestar, como lo vemos allí en pantalla, es un estado positivo, ¿cierto? Eso es lo que hacia ella se apunta. Un estado positivo, subjetivo que experimenta un trabajador en relación, en este caso, por tema laboral, a su actividad laboral, ¿cierto? Allí se integran algunos aspectos emocionales, cognitivos, sociales, laborales, bueno. Y se relaciona directamente con el tema de la calidad de vida laboral, porque la calidad de vida laboral, pues, le antecede al bienestar. Para poder tener un buen bienestar, pues debe haber una buena calidad de vida laboral. Y la calidad de vida laboral, según varios autores, por allí encontramos, permítanme mencionarles también, me disculpan que voy a estar revisando mi celular, se me escapan a veces los apellidos de los autores. Osorio, González, nos hablan de que la calidad de vida laboral no solamente es tener satisfacción o no solamente es tener buen salario, ¿cierto? Sino que son otros elementos más que los componen, como la seguridad y salud en el trabajo, como que si tengas seguridad social, como que los horarios sí sean acordes pues, a lo que dice un contrato, ¿sí? Eso es lo que nos dicen allí esos autores. Otros autores, como lo es Papalia, nos habla de que en esta edad de trabajadores mayores de 60 años, pues la calidad de vida que consideran calidad de vida laboral es diferente. Y es que cada etapa del ser humano trae consigo unos desafíos, unos cambios, ¿sí? Las personas mayores de 60 años pues tienen ya unos cambios
emocionales, mentales, físicos también. Entonces no es lo mismo que percibe como calidad de vida laboral una persona, un trabajador de 20 a 30 años a una persona mayor de 60 años, ¿cierto? Tienen diferentes necesidades. Y pues con esta iniciativa de este proyecto que les estoy contando, de corte, como digo yo siempre, de corte social, porque normalmente nosotros encontramos investigaciones de la academia, calidad de vida laboral en, no sé, en un sector salud, sector campesino, pero en el tema de los trabajadores mayores, como van a ustedes a escuchar ahorita, hay poca investigación. Sí existe, claro, existe investigación, pero hay poca. Y es un llamado también, ¿cierto?, a tener presente esta población para que no solamente sea investigada en el tema del riesgo psicosocial, calidad de vida laboral o burnout, como lo que les voy a contar, sino que también se considere en otros estudios, como los riesgos físicos, como el tema biomecánico, este tipo de población, para poder pues darles también a ellos ciertas soluciones. Claro, hay otros autores como Vive, es cierto, que nos hablan acerca de que esto la empresa lo debe promover, y no solamente la empresa, la calidad de vida laboral. ¿Qué pasa si los trabajadores mayores de 60 años están trabajando, ¿cierto?, en una empresa y no se les atiende a las necesidades que ellos tienen? Como les decía, es una etapa diferente a otro grupo de trabajadores. Pues, ¿qué va a pasar con esa empresa? ¿Qué va a pasar con el sistema de salud? Pues que vamos a tener también unas enfermedades, ¿cierto? Adicionalmente, que este tipo de población pues es muy, muy frágil. En cuanto al objetivo, como les decía, es un proyecto en curso, es un proyecto que se está madurando, ¿cierto? Les voy a contar, ustedes van a ser los primeros, les voy a contar resultados preliminares de lo que hemos estado analizando. Analizar la calidad de vida laboral y burnout en trabajadores mayores de 60 años, ¿cierto? Claro, esto es un estudio en Colombia. Mi invitación sería que se pudiera considerar acá desde la academia, acá en Chile, ¿cierto? Es una población que se deja a un lado, que porque ya va de salida, pues así se escucha también en Colombia. Entonces no los investiguemos, no le demos soluciones, porque ya va de salida, ya va saliendo. Y no siempre es así. Como les digo, no todas las personas mayores de 60 años tienen ese tema de la pensión, la jubilación, y tienen que seguir laborando. Pero tienen, como les decía, pues unos temas propios específicos de esa población, ¿cierto? Entonces, pues nuestro objetivo inicialmente es ese, el analizar la calidad de vida laboral, el tema del burnout y otros componentes más. Inicialmente, pues hablamos del burnout, pero como les decía, la calidad de vida laboral no depende solo de una variable, sino de muchas más. Hablamos entonces inicialmente en nuestro marco teórico de qué es la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida es un concepto subjetivo. Nos lo habla Spinoza y Morris, de que las personas como tal tienen ese concepto subjetivo. Cada persona tiene sus propias expectativas, sus propios proyectos, ¿cierto? Entonces, como calidad de vida, concepto solamente como calidad de vida, es muy subjetivo, ¿cierto? Hay personas que quieren vivir cerca a la playa, hay otros que quieren vivir más hacia adentro, otros quieren vivir más en la parte urbana, otros en la parte rural. Bueno, calidad de vida es subjetivo para todos. Pero cuando ya hablamos de la calidad de vida laboral, ¿cierto?, ya hay unos elementos en común. Por allí mencionamos entonces a González, una doctora, ¿cierto? González nos habla de que la calidad de vida laboral sí tiene unos aspectos, ella lo menciona, multidimensionales, ¿sí? Multidimensionales. Precisamente, esta doctora, junto con otro grupo de investigadores, comienzan a estructurar un cuestionario, ¿sí? Ellos lo crean allí en México y se comienza a validar en América Latina, un cuestionario que se denomina el GOHISALO, es de calidad de vida laboral. Precisamente lo estamos usando en un estudio que estamos realizando en este momento. Y ella nos habla, ¿cierto? Ellos nos hablan que la calidad de vida laboral es una construcción multidimensional que debe ser abordado desde diferentes disciplinas, ¿sí? Entonces, cuando decimos la calidad de vida laboral en el trabajo, descarguémosle esa función
al psicólogo, por ejemplo, el psicólogo en SST o bueno, en riesgos laborales, ¿cierto? Descarguémosle esa función. Y no, resulta que esto tiene que tener varias disciplinas allí que convergen para poder dar respuesta a esa necesidad. Entonces hablamos de la psicología organizacional, de la seguridad y salud en el trabajo, de los entes públicos, ¿no? Como ya lo refería, pues son varias dimensiones que se abordan allí en la calidad de vida laboral. La doctora González y su otro grupo de investigadores nos hablan de que son 7 dimensiones principales para el tema de la calidad de vida laboral. Soporte institucional para el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, integración en el puesto del trabajo, satisfacción laboral, bienestar derivado del trabajo, desarrollo personal del trabajador y gestión del tiempo libre. Y si nosotros escuchamos cada una de esas dimensiones, vemos que, me disculpan ser reiterativo, ¿no? Vemos que son diferentes elementos que se asocian, ¿cierto?, a cada etapa de las personas. No va a ser el mismo bienestar, no va a ser el tema, la misma, el puesto de trabajo mío, ¿cierto? O un trabajador de entre 20 a 30 años no debe tener pues esa condición para un trabajador de 60 años, ¿cierto? No debe tener esas mismas condiciones. Se esperan sean condiciones diferentes. Dentro de nuestro marco teórico también hablamos sobre el tema del burnout, que es una de las variables propias analizar aquí en esta ponencia, en esta conferencia. Y empezamos diciendo que el burnout es un resultado del estrés crónico, ¿no? Allí no lo dice. Y empezamos diciendo eso, ¿cierto? El tema y conceptualizar y teorizar un poco sobre el tema del estrés. Es que el estrés por sí solo no es enfermedad. Todos hemos tenido estrés, ¿sí? Cuando vamos un poco tarde a cierto evento, cuando nos piden de pronto algo en el trabajo, ¿cierto? Ahí nos da estrés. Y hay un estrés, posiblemente ya lo hemos escuchado, un estrés positivo, un estrés negativo, ¿cierto? Un estrés positivo que me impulsa a alcanzar mis metas y hay un estrés negativo que cuando se vuelve crónico puede traer ciertas afectaciones, como lo es el síndrome de burnout. Que si ya nos da el síndrome de burnout, ya nos trae otros elementos más, otras afectaciones más, como las que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Unos síntomas. Agotamiento, distanciamiento mental del trabajo, reducción de la eficacia como tal profesional, baja productividad. No es conveniente para las personas, para los trabajadores, no es conveniente para la empresa que un trabajador tenga síndrome de burnout, ¿sí? Como digo yo, a veces se escucha lastimosamente, ¿cierto? Se enfermó. No, se enfermó fue esa persona y ya. Que se alivie esa persona o que se le haga el tratamiento a esa persona, pero realmente se impacta a la empresa, como digo, ¿cierto? Y está documentado y lo sabemos. El tema de si baja la productividad impacta también la empresa, ¿cierto? Entonces también hay que revisar esto. Este tema del estrés crónico, y aquí viene también una reflexión aprovechando de que estamos en este apartadito de la teoría y del burnout. Nosotros no nos podemos quedar solamente en hacer mediciones. Medimos la cantidad de trabajadores, el 80% tiene burnout, por ejemplo. Listo, ya acabé. Como empresa o como empleador no ha acabado. No nos podemos quedar solamente en mediciones, ¿cierto? En evaluar, sino también en proponer medidas de intervención, ¿cierto? A eso quiero llegar. Hay que generar también medidas de intervención, medidas pues de que si se detectó el burnout, bueno, entonces vamos a ver qué hacemos. Existen varias teorías, una de ellas, y varios conceptos asociados al burnout. De pronto ustedes lo han escuchado también, que le dicen el síndrome del quemado, ¿sí? Síndrome de desgaste ocupacional. La CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, lo denomina como síndrome de desgaste ocupacional. En Colombia nosotros tenemos un decreto que es el 1477-2014, tabla de enfermedades laborales. Allí esto es considerado una enfermedad laboral siempre y cuando sea como tal revisada y evaluada, podría llegar a ser una enfermedad laboral. Dentro de las teorías ya, ¿cierto? Vamos yéndonos más al campo académico, está la teoría de Cristina Maslas, que nos habla de que el burnout tiene 3 dimensiones, las cuales también se revisan por medio de un cuestionario validado. Esas 3 dimensiones son despersonalización, si tiene
alta despersonalización la persona en esos resultados, pues tendría indicios de burnout. Agotamiento emocional, también, si tiene alto agotamiento emocional, tendría indicios de burnout. Y realización personal. Si esa persona tiene baja realización personal, pues ya tendría indicios de burnout. En todo caso, pues lo que nosotros debemos de tener muy presente es que no solamente se debe identificar, sino que se debe evaluar, identificar, evaluar y prevenir e intervenir, ¿no? El tema del burnout. ¿Cómo nosotros abordamos esas dos grandes variables, ¿cierto? En cuanto a este estudio de investigación. Nosotros abordamos este estudio, lo estamos abordando todavía, desde el tema mixto, ¿sí? En este momento, como les digo, está en curso. Nosotros nos comenzamos a centrar inicialmente en un tema de fundamentación teórica y de estado del arte, con el tema pues, de un análisis documental. En cuanto al análisis documental de nosotros, en este caso pues también me permito mencionar que mis estudiantes de la especialización en gestión psicosocial en contextos de trabajo construyeron también, ¿cierto? Ayudaron a construir y a buscar bastante literatura. En este caso pues nosotros buscamos artículos de investigación, capítulos de libro, normatividad en Colombia, ¿cierto? Que nos hablen sobre ese tipo de población. Precisamente una de las normas nos habla sobre trabajadores mayores. Por eso trabajadores mayores de 60 años y no de otra edad, porque en Colombia nos habla una norma que se considera adulto mayor, ¿es cierto? Persona de 60 años en adelante. Buscamos allí en bases de datos científicas, la mayoría en Scopus, la mayoría en inglés. Se utilizaron unos operadores booleanos para la búsqueda de los mismos. Y bueno, se consideró una ventana de observación. En este caso, de los últimos 8 años. Teníamos estipulado 5 años, pero realmente se encuentra poca literatura sobre los trabajadores mayores, lastimosamente. Ese fue un ejercicio que nos permitió hacer ese primer acercamiento desde la literatura. ¿Qué hay en la literatura? Y bueno, ya pues les contaré un poco. Dentro de esa literatura pues estaba el tema de la seguridad y salud en el trabajo, tema de burnout, ¿cierto? Entonces por eso elegimos también esa variable inicial para ser analizada ya desde un enfoque cuantitativo. ¿Sí? Inicialmente el análisis documental fue cualitativo y pues los resultados dieron ciertas categorías. En el tema cuantitativo pues ya hubo un abordaje a personas. ¿Sí? En Colombia hay alrededor de 1.750.000 personas, trabajadores mayores de 60 años. Eso es una cantidad grande. 1.750.000, un poquito más. Es una cantidad grande, mayores de 60 años, la mayoría en la informalidad. La mayoría en la informalidad, lastimosamente. ¿Y eso por qué lastimosamente? Porque pues no están vinculados a una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente no estén cotizando para su jubilación, para su pensión. O sea que hasta cuándo van a tener que seguir trabajando, pues ya hasta que termine su ciclo de vida, ¿cierto? En este caso, pues no, en el tema del burnout, ¿cierto? Que fue un tema de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, 1.750.000 personas hay en Colombia. Aplicamos pues un muestreo probabilístico aleatorio simple, 95% de nivel de confianza, 9% margen de error. Nos arrojó 119 trabajadores. Alcanzamos a abordar 129. 129 trabajadores mayores de diferentes regiones de Colombia, no solamente es de una región de Colombia. O sea que vamos a ver unos resultados que están condensados de todas las regiones. Hombres 72 personas, mujeres 52, 72 hombres, 57 mujeres, perdón. En este caso fue un ejercicio de corte transversal, está todavía en curso este ejercicio porque claro, inicialmente tenemos estos resultados, pero pues ya tenemos un poco más, ¿cierto? Para esta ponencia pues tengo estos resultados analizados. La ética de la investigación, claro, siempre validando el ejercicio de que la persona accediera voluntariamente, ¿cierto? A participar en el estudio. Este fue el cuestionario que se usó. En Colombia está validado. Ojalá aquí en Chile también.
¿Por qué digo que ojalá? Porque es que es un cuestionario relativamente sencillo, fácil, tiene 22 ítems, se responde en escala tipo Likert, ¿cierto? De 0 a 6. Allí nos dice, por ejemplo, preguntas como ¿me siento emocionalmente agotado por mi trabajo? La persona marca, ¿cierto? Describe allí 0 si no, o 6 si todos los días. Bueno, es una escala, es relativamente sencillo. Y la valoración de la misma, pues es entendible, ¿cierto? No es tan rápido, pero sí es entendible también. Entonces, pues, valiosísimo. Esta es la escala Maslow Burnout Inventory, MBI, precisamente se asocia al marco teórico que estaba explicando hace un rato de Cristina Maslow, donde nos habla de esas 3 subescalas. Este cuestionario de 22 ítems nos arroja 3 resultados, que son cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal. Pequeño paréntesis aquí, ¿cierto? Y es que cuando hablamos del burnout, del síndrome de desgaste ocupacional o síndrome del quemado de manera menos técnica, revisamos entonces de que esto solo es para el ejercicio laboral, ¿no? El tema de burnout, ¿sí? Espero estar siendo claro, el burnout, el Maslow Burnout Inventory y todos estos elementos solo para laboral. A veces uno se encuentra investigaciones asociadas burnout en estudiantes y no, eso no existe, ¿sí? Porque el burnout se asocia al tema laboral, ¿sí? Bien, entonces este cuestionario tiene una validación alta, ¿cierto? Y una confiabilidad alta. Varios autores nos hablan de ello, entre ellos pues Maslow, Gilmonte y Peiró, Pedraza nos habla sobre esos este tema pues como tal. Y como les decía, pues antes de aplicar el instrumento, se generaron todos los ejercicios de las consideraciones éticas, ¿sí? La voluntariedad, el consentimiento informado, la aceptación. Este proyecto como tal en el abordaje de las personas tiene una categoría en Colombia que se llama sin riesgo, ¿cierto? No hay intervención, solo hay una recolección de datos. Bueno, en cuanto a los resultados, iniciamos mencionando que los resultados de calidad de vida laboral, comenzamos a hablar sobre unos resultados teóricos, ¿cierto? En los cuales encontramos menciones del estado físico y mental, el entorno de las condiciones de trabajo, factores sociodemográficos y económicos, y como decía, pues cada uno de estos elementos se asocian pues a la edad, ¿cierto? A la edad de trabajadores mayores. Para este ejercicio académico se realizaron unos criterios de inclusión, de exclusión, pues para seleccionar bien la literatura, y en este caso pues hablamos de que es una revisión de 50 referencias. Esta fue la categorización que nosotros encontramos, ¿sí? Son bastantes. Se asocian al tema de trabajadores mayores de 60 años. Por ejemplo, diferencias según contextos laborales, ¿sí? Y es que hay por ejemplo, ¿cierto? Una de las categorías que encontramos allí, dentro de toda la literatura y todos los elementos que encontramos, e inclusive posiblemente ustedes acá en Chile también lo han percibido, lo han escuchado, trabajadores mayores están en su mayoría en informalidad. En su mayoría están en informalidad. ¿Que tienen que seguir trabajando? Sí, porque no se han pensionado, no se van a pensionar, no se van a jubilar. Entonces, no les dan trabajo fácil en empresas, y entonces les toca seguir trabajando, ¿cierto? Para poder subsistir. Eso es un problema, ¿sí? Un problema de informalidad. Entonces, hablamos de eso. Se encuentran, claro, también empresas que tienen trabajadores mayores, pero que las condiciones laborales, la calidad de vida laboral es, como digo, es igual, similar, todas las condiciones y todos los elementos a un trabajador de 20, 30 años, y no podemos considerar lo mismo, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, también el estado de salud física y mental. El estado de salud física y mental, como lo decíamos ya hace un rato, es muy diferente un trabajador mayor de 60 años, ¿cierto? Que tiene pues ya ciertos elementos, ciertos cambios, a una persona pues que está más joven. Factores sociodemográficos. Se encontró también
en ese análisis documental se encontró que las personas, trabajadores mayores de 60 años, que tienen cierto nivel educativo, ¿cierto? Superior, que ha estudiado y demás, tiene, claro, mejor ese factor. Factores de seguridad social, bueno, eso es tremendo, crítico, como le decía, pues en el tema de la seguridad social, en los factores económicos, en los factores de pensión que son determinantes para la calidad de vida de esa persona, pues se ven muy afectados. Trabajos manuales versus intelectuales, bueno, les estoy resumiendo, ¿no? Porque eso fue un escrito bastante extenso. En cuanto a los trabajos manuales e intelectuales, los estudios evidenciaron que los trabajos manuales, claro, se asocian a unas peores condiciones físicas para los trabajadores mayores. Y bueno, encontramos pues las otras variables que estamos viendo allí. Quiero mencionar una y es el tema del compromiso organizacional y sentido de pertenencia, que es la que estamos viendo también, porque por lo menos en la literatura que encontramos, sí falta ese compromiso propio de la empresa hacia el trabajador mayor, ¿sí? Y pues es muy bueno que desde la academia incentivemos estos ejercicios de acercamientos para dar pues una respuesta a las necesidades propias de los trabajadores mayores. En cuanto a los riesgos psicosociales y burnout, se ha investigado muy poco, ¿sí? Y en cuanto al tema de las políticas públicas y demás, pues se necesita también cierta mejoría. En cuanto como resumen, pues encontramos que hay una alta informalidad, hay falta de protección social, hay unas desigualdades que agravan esa situación, falta el tema de la salud ocupacional, de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y a pesar de que en la empresa existe, o en la empresa no, a nivel normativo existe también normas asociadas a los derechos de los trabajadores, falta que de pronto se especifique en esa población, ¿sí? Ya lo veíamos nosotros, son diferentes. Bien. Eso, en esto que acabo de mencionar, en cuanto al análisis documental de las categorías que veíamos hace un rato, ¿cierto? El resumen, como para no aburrirlos a todos ustedes, resumí bastante, condensé. En cuanto a la aplicación del cuestionario MBI, el Maslow's Burnout Inventory, les comienzo contando estos resultados. De las 129 personas abordadas a nivel nacional, trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, encontramos estos resultados, ¿sí? Bueno, para estos análisis que son de un proyecto en curso, ¿cierto? Que son análisis, digamos que no está finalizado, ¿cierto? Encontramos esta tablita, una tablita que sacamos por medio de un software estadístico de SPSS. Vemos allí que de 129, 38 personas tienen indicios de burnout, ¿cierto? Un porcentaje alto, en este caso para esa muestra. Para esa muestra vemos que el 29,5% tiene indicios de burnout por cansancio emocional. Cuando ya hacemos el tema de las tablas cruzadas, ¿cierto? En cuanto a y con ayuda del software, y lo hacemos por género, ¿cierto? Recordemos, 57 personas eran mujeres, 72 hombres. Encontramos allí, y bueno, vemos ahí que también en la gráfica, para poderlo visualizar mejor, vemos que no hay una diferencia tan grande, ¿sí? Las gráficas son muy similares, a pesar de que pues en este caso se abordaron más hombres y mujeres, pues vemos que las gráficas son muy similares, ¿cierto? Se mantiene eso, ¿cierto? 19 personas mujeres, altos indicios de burnout, 19 personas hombres, altos indicios de burnout, y bueno, las otras gráficas de bajo y medio pues también son muy similares a este. En cuanto a despersonalización, la otra variable, vemos que también está en 32 personas, altos indicios de burnout. Muy similar al otro que nos daba también, ¿cierto? 38 en total. Este nos da 32. ¿Sí? Muy similar los resultados. En cuanto a la tabla cruzada y los gráficos que estamos viendo allí, género,
mujer y hombre, vemos nuestros gráficos para que ustedes lo puedan apreciar, ¿cierto? Resultados muy similares allí, ¿cierto? Aquí es donde encontré la diferencia en realización personal. En esta muestra, como digo, ¿cierto? Son 129 personas, no fueron muchas, fueron más bien poquitas, es un proyecto en curso. 129 personas a nivel nacional de Colombia fueron abordadas. En este caso sí encontré una diferencia, ¿cierto? Veíamos que en las dos categorías anteriores las gráficas estaban muy similares, pero en cuanto a la realización personal, preguntémonos, ¿quién creen ustedes que salió con indicios de burnout? ¿Cierto? Es una pregunta también, uno puede tener cierta hipótesis, pero en este caso, quien tiene indicio de burnout, vemos que cambia la gráfica en comparación a las otras. El hombre tiene baja realización personal en esa edad, ¿cierto? Como reitero y digo, es una muestra apenas pequeñita, 129 trabajadores a nivel nacional. En este caso, es una alerta, ¿sí? Porque pues supera, claro, en este caso, la gráfica que vemos en comparación hombre y mujer es muy diferente, se supera allí. Y bueno, es un resultado bien interesante porque claro, pues uno pues creería que sería como las gráficas anteriores, que serían como muy similares. En este caso no. En este caso es los hombres mayores de 60 años que tienen baja realización personal. No se sienten realizados. ¿Sí? Los trabajadores mayores, ¿cierto? Bueno, eso digamos que hay ciertas hipótesis que uno puede llegar a mirar, algunos elementos que uno pues pueda considerar, pero para poder profundizar en por qué tiene baja realización personal los hombres, pues primero hay que aumentar la muestra y segundo, pues ya tendría que acercarse uno con un ejercicio, una entrevista. ¿Sí? Listo, tiene baja realización personal, pero ¿por qué? Entonces ya sería otro estudio más allá. Indudablemente es fundamental mejorar la calidad de vida laboral de las personas mayores de 60 años, ojalá en todos los países. El burnout es un riesgo real, en esa población debe ser prevenido, vemos los resultados allí, realmente son bastantes, ¿no? Los que veíamos, son muchos los que tienen indicios de burnout. Y vemos que esos resultados son casi, varía entre 32 a 38 personas. O sea, tiende a ser las mismas personas que tienen esos tres componentes, tres variables de burnout que se sienten afectados. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ya estoy finalizando. ¿Sí? Bien, es necesario también incluir a las personas mayores en el mundo laboral. ¿Sí? Algo que se encontró, ¿cierto? en estos acercamientos de burnout, cuando se aplicó el cuestionario y cuando realizamos el análisis documental, es que en Colombia el trabajador mayor de 60 años espera ser escuchado. ¿Sí? Espera se le tenga en cuenta la experticia, la experiencia que pueda aportar para cierto trabajo. Eso ya no se está dando en las empresas, lastimosamente, ¿cierto? Porque ya, que tiene una duda, vaya a Google. Tiene una duda, vaya a la inteligencia artificial, ¿cierto? Y se está dejando a un lado la experticia, la experiencia que tiene la persona trabajador mayor de 60 años, que tiene pues ya un recorrido laboral. Entonces, ese es un componente también para tener en cuenta precisamente en futuros modelos teóricos de calidad de vida laboral asociada a esta población, incluir una variable de esas, incluir pues el tema de el reconocimiento de la experticia y la experiencia en las empresas. ¿Sí? Algo que no tiene los modelos de calidad de vida laboral. Como veíamos ahorita o escuchamos ahorita, tiene otras dimensiones diferentes, pero no el reconocimiento de experticia o experiencia, que el trabajador mayor en Colombia sí lo valora, sí espera ese tema, sí espera que se le reconozca. Algunas referencias bibliográficas usadas en este ejercicio, ¿cierto? Y quien les habla, Cristian Camilo Osorio Ordóñez. Yo
también me adelanté un poquito porque quiero hacer una dinámica con ustedes, si me permiten. Yo voy a pedirle el favor acá a mi colega, también docente de Uniminuto, que me colabore repartiendo con ustedes estas carticas, ¿sí? Por favor, no la vaya a botar, ¿listo? Cada uno de ustedes quede con su cartica, por favor. Ok. Voy a ponerla acá. No. Pues aprovechando que que fui el primer ponente en este importante seminario, pues dije, voy a llevarles un obsequio. No le podía traer a todos. Entonces vamos a hacer un sorteo, ¿cierto? Por medio de esas carticas. Ya todos tienen la cartica, ¿sí? No es un truco de magia, no, no es un truco de magia, no. Es solo un sorteo. Yo les traje acá, le voy a pedir el favor a un profe también, que maneja las cartas. No sé si va mucho a jugar cartas, ¿no? Ah, bueno. Pero sí sabe mezclarlas. Vamos a dejar que el profe mezcle. Mientras está mezclando las cartas, les cuento que he traído café. ¿Sí? ¿Café? ¿Les gusta el café? ¿Sí? Café. Este café, claro, es de Colombia. Y este café tiene una particularidad, que este café es cultivado, ¿cierto? Por quien les habla. ¿Sí? Yo mismo lo recolecto, lo pelo, lo proceso junto con mi esposa. Hacemos todo el ejercicio. O sea que pueden tener certeza de que es natural, es orgánico, es como lo denominamos de origen, ¿cierto? No es de una fábrica, no es propiamente de origen de una, ¿cómo se le dice aquí? Lote, parcela, finca, ¿sí? Es propiamente de mi finca y lo procesé con mucho cariño para ustedes, ¿cierto? Espero sea del total agrado y que esta ponencia, aparte de conocimientos y demás, también les traigo regalo. Entonces, vamos a ver, profe, ¿sí? Listo. No, no pudo, si se lo gana, no le podemos entregar, ¿no? No, mentiras. Pero ya quedó, sí, mezcladito. Bueno, te pido que tú saques la carta. Ay, tú estás participando. No, me toca a mí porque vaya y saque la carta de ella, ¿cierto? Vamos a partir acá. Bueno, vamos a ver el sorteo. Aquí tengo esta, K de diamantes. K de diamantes. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? ¿Verdad? ¿Nadie? Ah, bueno. Listo, entonces vamos a sacar otra, a ver. Saquemos otra. Por aquí. Q de picas. ¿Picas? Q, picas. ¿Sí? Bien pueda. Venga aquí por su premio. Q. Pica. Q. Ah, tú sí. Seguro tengo que verificar, ya me pusieron a ver. Ah, sí, claro. Mira, bien pueda. ¿Sí te gusta el café? Espero que sí, porque... Qué bien. Tengo otra por aquí, a ver. 4 trébol. ¿Sí? Ah, qué bien. Como les digo, este café es de origen, es de la región precisamente en Colombia que se denomina eje cafetero. O sea, este café sí es café. Bueno, no sé, es para ti o bueno, como quieras. Bien, y el último, vamos a ver quién se lo gana, ¿sí?
Si les gusta el café, ¿cierto? Los que se lo han ganado. Ok. Bueno, por aquí tengo el último. Ay, venga, ya salió. Volvió a salir. 9 de diamantes. ¿No? Sacar otro. Entonces. Este ya salió también, pero están saliendo repetidos. ¿Por qué? 2 de diamante. ¿Sí? Ah, hoy, bien. Bueno, aquí está su cafecito, para que lo pueda disfrutar. Bueno, con todo gusto, claro que sí. Bueno, mi estimado público, espero que haya sido del total agrado, ¿cierto? Esta ponencia, esos elementos aportados y que, bueno, esta pequeña dinámica también para ustedes que haya sido del total agrado. Muchas gracias. ¿Listo? No sé, ¿preguntas? ¿O preguntas? De pronto alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto? Posiblemente. Okay. Son dos preguntas en realidad. Con el tema de Gracias. Hola, buenas. Respecto al tema del trabajo manual versus el trabajo intelectual, creo que esa parte debería dársele mayor relevancia si que siguen haciendo el estudio, porque no es lo mismo estar haciendo un trabajo manual. Por ejemplo, los notarios y abogados fácilmente pueden llegar a los 80 años trabajando porque su trabajo no implica un carpintero, un obrero, un minero, sí. ¿ya? Pasar mayor de los 60 en realidad es muy difícil. Sí. Entonces creo que ese tema debe darse como relevancia, ¿ya? Exacto. Y otro tema que también sería importante, el tema de la tecnología. Pasa mucho que las personas de mayores de 60 no saben ocupar el computador, Exacto. no saben ocupar el teléfono, Sí. versus sus le hacen incluso el tema de bullying, incidir mucho en el tema del burnout porque la persona se estresa al no saber. Exacto, sí. ¿Qué se puede hacer tanto en los temas de curso, ya a lo mejor nivelar el tema del estudio? Muchas veces se deja de lado ese tema y solo se deja que el adulto mayor no sabe. Exacto. Y no se le intenta enseñar. Ya Exacto. está mucho eso de que perro viejo no aprende trucos nuevos, pero entonces, sí. para allá va mi comentario que podría llevarse ese tema Sí. dentro del estudio. Perfecto, perfecto. Claro que sí, bienvenido a ese tema. Y sí, efectivamente, pues dentro del análisis documental nosotros encontramos pues esas diferencias, ¿cierto? Y el tema de que el trabajador mayor, llamémoslo así, intelectual, ¿cierto? Como tú lo referías, tiene una calidad de vida laboral mayor y puede trabajar más tiempo, ¿cierto? Puede estar más vinculado a un tema laboral. El manual, ¿cierto? Como lo decíamos, más operativo, pues se enferma más rápido. Y sí, lo estamos considerando también para profundizar. Sí, este proyecto está en curso y bienvenido esa mención. Muchas gracias. Sí, se puede. Hola, buen día. Consulta, acá bueno, este proyecto está basado en Colombia, ¿cierto? Sí. Acá en Chile tenemos las pensiones, diferencias de género en las edades de jubilación. Ok, ¿ya? sí. Yo no sé si en el caso de ustedes también tiene esa misma diferencia, porque entre la mujer y el hombre igual se hace una brecha y una diferencia en Sí. las edades. Sí. Y en general la mujer a veces termina trabajando 5 años más o el hombre quizás, y ahí no sé si está considerado dentro del proyecto, si lo van a tomar en cuenta en algún momento. Sí, excelente pregunta. Sí, en Colombia el tema de la pensión está para la mujer a los 57 años. Tienen que cotizar la misma cantidad de semanas, pero si tienen hijos les reducen 50 semanas por cada hijo que tengan. El hombre también tiene que cotizar ciertas semanas, las mismas de la mujer, pero es hasta los 62 años, ¿sí? ¿Por qué nosotros elegimos o mencionamos 60 años?
¿cierto? En vez de pronto hacer esa diferencia en la pensión. Inicialmente porque es un componente asociado a trabajador mayor, ¿cierto? Y no de pronto lo asociamos al tema de la pensión en trabajadores o en personas, sino trabajador mayor. En Colombia hay una normatividad que se llama de número 1251 del 2008. Al interior de esa normatividad nos dice derechos de los trabajadores, de las personas mayores, no trabajadores, sino personas mayores. Allí al interior de esa norma nos dicen persona mayor es considerada a partir de los 60 años. Entonces por eso nos fuimos por ahí, ¿sí? Más que de pronto la edad de la pensión. ¿Sí? No sé si ahí, ¿sí? Sí, era en cuanto a eso, porque en general el adulto mayor considerado sobre los 60 años trabaja porque logra juntar la mayor cantidad de dinero para poder aumentar su pensión. Entonces, y otras personas no tienen esa oportunidad. Puede ser que haya alguna de las brechas que tenga que ver con la realización personal, en el caso del género masculino o en el caso del género femenino. Posiblemente. Esa era mi consulta, muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ti. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Continuamos con la exposición de don Mauricio Santos Morales, presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, quien abordará la temática Gestión de normativas de ergonomía en Latinoamérica. Bien, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación. Muy interesante. Ya, ahí sí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Le voy a dar trabajo al camarógrafo porque por personalidad me muevo harto. Así es que, bueno, contarles un poco de este tema o traerlos a otro tema. Muy interesante la presentación anterior. Pero aquí los voy a mover un poco. Este trabajo nace por una razón bien simple. Asumo de que todos los que estamos aquí estamos vinculados con la prevención de riesgos. Y me parece que a todos nos tienen que haber dicho alguna vez cuando nos dicen, ¿quién me obliga a hacer esto? O si nosotros le decimos, esto es importante, es muy importante. Sí, pero ¿dónde dice que lo tengo que hacer? Y ahí, de alguna forma, surgió esta necesidad de empezar a revisar a nivel latinoamericano, aprovechando un poco la red de ULAERGO, de la Unión Latinoamericana de Factores Humanos y Ergonomía, de hacer esta revisión. En realidad esto es sacar una foto de cómo estamos para empezar a ver qué es lo que tenemos que corregir, qué cambios podemos tener, porque una de las cosas que pasaba en las reuniones internas era de que en mi país lo hacemos de esta forma y en el tuyo lo hacen de otra. Entonces podemos tener ahí una oportunidad de gestión, podemos tener ahí una oportunidad incluso de ver unas buenas prácticas y otros elementos por el estilo. Así nació la idea. Entonces, son varios temas, pero en estricto rigor, para que se entienda un poco la idea, nobleza obliga. Hoy día el concepto de ergonomía es más amplio, es de ergonomía y factores humanos. Eso también hay que explicarlo porque a nivel de gerencia se entiende el concepto de human factors. No entienden de ergonomía. Asumen de que es solo músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, eso hay que explicarlo un poco porque la Asociación Internacional de Ergonomía de alguna forma nos amplió el nombre. Así que por eso también es importante plantearlo. Yo siempre lo menciono en las charlas de que la ergonomía siempre es dinámica, siempre está aprendiendo cosas nuevas, siempre hay papers, siempre hay que estar mirando. Y dentro de esos cambios nos extendieron el nombre. Rápidamente, ¿qué es ULAERGO? Para que ustedes vean cuál fue la metodología que nosotros usamos precisamente para hacer este trabajo. El concepto normativas, porque los reagrupamos en 3 conceptos para que se entienda un poco los gráficos y el análisis correspondiente. Así es que, en ese sentido, yo siempre menciono la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía que nos dice 4 cosas súper importantes porque esto amplía el paradigma de lo que la gente cree que es ergonomía. ¿Ya? Porque en estricto rigor la ergonomía en realidad es una ingeniería, que en Chile o en otros países conozcan o la conozcan por salud ocupacional o por el kinesiólogo es otra cosa. Ya les voy a mostrar un plano, pero a nivel Latinoamérica la mayoría de los que trabajan en ergonomía son ingenieros, no son kinesiólogos.
¿Ya? Entonces, en ese sentido, es una disciplina científica que se preocupa por la comprensión fundamental de la interacción entre los seres humanos y otros componentes del sistema. Miramos sistemas que se llaman puestos de trabajo, no miramos tendinitis. Entonces el concepto es mucho más amplio. Ahora, ¿eso qué implica? Que es una profesión que permite aplicar principios teóricos, datos, métodos para optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. Así que estamos como el juez de silla entre el gerente de producción, que le interesa el rendimiento, ¿cierto? Y el representante de los trabajadores, que en Chile se llama comité paritario, ya que de alguna forma también es una entidad legal y que a veces es muy importante para nosotros porque es el que pide las cosas. Entonces, como es un ente legal, a ese le respondemos. Entonces, la gestión es mucho más ordenada ahí. El segundo párrafo también es muy importante. ¿Qué hace el ergónomo? Fíjense, se mete en la planificación, evaluación, concepción de tareas, trabajos. No es pausa activa. No. Es meterse y decirles, ¿sabe qué? Como están trabajando, no es así. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es la herramienta. O a veces nos dicen, no, pero es que hay que cambiar o hay que meterle pausa. No, el problema está en que tu tiempo de exposición depende del proceso anterior. Entonces, si no lo corrijo, entonces nos vamos a llenar de pausas y no corriges nada. Entonces, esa es la diferencia, es un enfoque sistémico. Ahora, en ese sentido, el ergónomo tiene que ser capaz de generar datos. ¿Y eso qué determina? Que tu visión sobre la empresa es distinta a la que la empresa tiene. Entonces ahí se hace estratégico. Porque cuando uno llega y le dice a la empresa, yo vi esto con mis datos, ¿cierto? Sí, pero no es lo que me dicen a mí. No, pero es lo que yo fui a obtener a terreno, es distinto. Entonces le damos otra visión de la tarea a la empresa. Y ahí hay otra variable importante, porque muchos de los riesgos que podríamos asumir están asociados principalmente a que la empresa, ni siquiera el trabajador ni el jefe, sabe de qué se trata la tarea. Entonces ahí hay un factor, si se fijan, organizacional, que de alguna forma nos permite corregir muchas cosas que vienen aguas abajo. Así es que me gusta mucho cómo cierra esta definición, porque habla de, y ahí lo destaco en rojo, ¿para qué hacemos todo esto? Para hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. Definición del año 2000 que, si se fijan, funciona bien con inclusión. ¿Ya? Entonces, sí, la ergonomía tiene que ver con la inclusión. Sí, porque estamos viendo la diferencia entre lo que está viendo la tarea con lo que el trabajador en particular puede optar. Y en ese sentido, ese enfoque plantea, nosotros tenemos ley de inclusión en Chile, que el ergónomo debería estar ahí. ¿Ya? Entonces, la referencia importante en este sentido, y esto es como bien esquemático, nosotros siempre hablamos de qué es la diferencia entre las condiciones y restricciones del puesto de trabajo con las habilidades, competencias y roles del trabajador. Y esta es una diferencia. Y esa diferencia en algunas personas va a ser, denme un segundo que voy a sacar más cosas en la imagen, pero es una diferencia. En algunas personas puede estar a la par, en otras no. Por eso hay inclusión. Porque hay personas que a lo mejor lo que tienes que cambiar es el horario. En otros a veces es la distancia al baño. Son cosas distintas, porque todo el mundo se imagina que tenemos que hacer modificaciones de la NASA o algo espectacular. No, es entender de qué se trata, si es tan simple como eso. Ahora, esta diferencia es la que muchas veces nosotros le llamamos ajuste razonable en nuestra normativa, si es que lo miro por inclusión. Si lo miro por el punto de vista de ergonomía, se llama diseño ergonómico o ergonomía aplicada en diseño. Entonces, ¿eso qué significa? Que me dice lo que tengo que cambiar. ¿Ah? ¿Y cómo lo tengo que cambiar? ¿En qué parámetros? Etcétera, etcétera. Y como es de diseño, la característica interesante en ese sentido es que se tiene que presentar como una innovación. Porque si tú llegas siempre con el concepto negativo de que si no lo haces te van a multar, te van a clausurar la empresa, hay empresas que como que se preocupan de eso, pero lo provisionan. Es como que yo me acuerdo de una empresa que le decíamos, te van a multar, la multa más fea, no importa. Porque como era una empresa de transporte, me decía que era equivalente al pasaje Santiago-Madrid, un pasaje. Entonces no le mueve la aguja. Entonces, claro, si está en el presupuesto, o sea, es el costo menor. Entonces no puedes llegar con ese discurso. El discurso tiene que ser distinto. Ahora, ¿cuál es el discurso en ese sentido? Si no está bien planteado el diseño, entonces está generando barreras. Es así de simple. Entonces de ahí parte la inclusión. Lo mencionaste tú, con la tecnología, ¿cierto? A mi papá le pasa, mi papá tiene 72 y resulta que le piden pedir los exámenes por correo, en una plataforma virtual. Ahora, sin considerar que tiene presbicia y todas las barreras de la edad,
tendríamos que tener luego el manejo con la tecnología. Y dentro de eso tendrías que tener también el manejo del sistema, entender lo que pasa al otro lado. O sea, ¿a quién le mando el correo? A una plataforma. O sea, no lo puedo saludar. Entonces, esos cambios, si se fijan, pasan porque no estás pensando en el proceso, no estás pensando en el usuario final. El usuario, son varios, no es uno. Yo siempre pongo el ejemplo del coche, de la guagua. ¿Cuántos usuarios tiene? Porque no solamente el bebé, es la mamá, pero es el papá que a veces lo mete en el auto, le hay que plegarlo, ¿cierto? Y a veces se lo dejamos a los abuelos para que lo cuide. Entonces, ¿cuántos usuarios hay? Es como que pensamos un poco más allá, 2 jugadas más allá. Por eso la declaración de Estocolmo decía súper simple. Si está mal diseñado, entonces está generando barreras. Y ya de ahí empieza a ser un problema para el resto. Ahora, Hal Hendricks, que es un especialista en macroeconomía, lo planteó al revés y dijo, bueno, si esto funciona, entonces buena economía para todos. Entonces, por un lado tengo el ejemplo de cuando está mal planteado y allá arriba cuando está bien planteado. Entonces, en estricto rigor, esto hay que entenderlo como un sistema. Ahora, esa diferencia es la que los ergónomos nos dedicamos a mirar cuál es el ángulo de la balanza, cómo lo podemos corregir, etcétera, etcétera. Ahora, esto también es importante bajar la pelota al piso, porque siempre hablan de riesgo ergonómico y se mencionan las normativas. Y eso es un error, porque la ergonomía no es un riesgo, la falta de ergonomía lo es. Entonces, por eso debiésemos hablar de riesgos que están relacionados con la falta de ergonomía o con errores en la ejecución de la ergonomía. Entonces, también se escucha por ahí disergonómico, y eso es como una mala traducción por el disconfort, es como el enfoque como del psicólogo. No, esto es más amplio. Por eso, en este caso, ¿cuál es la propuesta? Riesgo de origen ergonómico. Porque el concepto de riesgo se puede planificar, evaluar, sí, pero es de la falta de ergonomía. ¿Ya? Y por eso el concepto, si se fijan, es que falta una pieza del rompecabezas, porque muchas veces es un detalle. Sí, pero ese detalle, como se lo mostraba en la lámina anterior, significa que la gente queda con una barrera. Y de ahí parte el problema. ¿Ya? Entonces, en este sentido, si se fijan, ¿cómo se expresa este riesgo ergonómico? Esto también hay que ampliar el paradigma, porque no solamente estamos hablando de tendinitis, porque generalmente, ¿qué puede ocurrir? Un incidente, accidente, enfermedad profesional, musculoesquelética, mental, o como siempre puede ocurrir, la combinación de todo. Entonces, ¿de dónde parte eso? De esos pequeños detalles, cuando se nos olvidan las características del usuario, del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante, y este modelo que es de Jordan Rodríguez. En una clase alguien me decía, sí, profesor, pero en la empresa en que yo trabajo no se puede hacer eso. No, porque resulta que, y aquí nos recuerda, que hay un modelo de madurez de ergonomía. O sea, lo que tú quieres hacer como ergonomía no se puede hacer en cualquier empresa, porque depende de la madurez del concepto que tengan ahí. No puedo llegar con la mejor solución si ni siquiera saben que ergonomía no se escribe con H. Hay empresas que están preocupadas por cosas que son mucho más básicas y que es muy necesario. Entonces no les puedo hablar de confort. Entonces, ¿eso qué determina? ¿Y qué es este modelo? Según el concepto que tienes, es hasta dónde puedes llegar. Y por tanto, la gestión que tú deberías hacer, debería lograr o propender que la empresa vaya subiendo en el modelo, que vaya aprendiendo contigo, que vaya aprendiendo con la gestión. ¿Por qué lo planteo de esa forma? Porque si nuestro enfoque hoy día, en Chile tenemos una norma de músculo esquelético que le decimos TEMER, resulta de que si nosotros llegamos a aplicar solamente las listas de chequeo de TEMER, la pregunta es, ¿en qué modelo te tocó? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Solo evaluación? Porque nos piden hacer un montón de cosas. Sí, pero es que la norma hoy día nos está pidiendo subir varios peldaños. Entonces de repente nos dicen que tendríamos que estar trabajando casi en el nivel 4, en el nivel 3, donde estamos experimentando, haciendo prototipos. No, no puedes hacer eso en una pyme. ¿Se entiende? Entonces, depende a dónde vas, prudentemente, qué es lo que podrías esperar o qué es lo que podrías lograr. Pero la idea es que a medida que tú vayas generando la gestión, deberías ir mejorando un poco el modelo. Entonces, en ese sentido, la invitación es mirar todo esto de manera sistémica. Voy a mostrar 2 modelos que generalmente es como para ampliar un poco el paradigma. Nosotros tenemos microergonomía, macroergonomía. La microergonomía sería aplicar TEMER, porque voy a aplicar una cartilla de identificación, ni siquiera estoy evaluando. O sea, solamente voy y le encargo a alguien poner el cascabel al gato. Solo eso. O sea, no puedo decir que es gestión de ergonomía, hay harto más. Ahora, si se fijan, todo lo que los métodos la gente entiende, lo que es el OCRA, RUL y cosas de ese estilo, en realidad es una herramienta, no es hacer ergonomía. Pasa mucho en Centroamérica, ¿cierto? Que llega alguien y dice, no, yo sé aplicar el método, entonces soy ergónomo, va a una empresa y nos deja una tremenda oportunidad de mejora después. Porque eso no es hacer ergonomía, eso es aplicar una herramienta simplemente.
Todo eso va en un contexto, y lo que el modelo quiere decir es precisamente eso. Hay un contexto que es mucho más amplio. Ahora, el detalle es que si yo me enfoco por microergonomía, estoy apuntando muy abajo. Entonces, ¿qué puedo esperar? Cosas simples. O sea, con suerte cambiar una herramienta, con suerte cambiar un pequeño detalle en el proceso. En cambio, lo que nos dice este modelo, que está basado en un paper del profesor Yandul, nos planteaba de que deberíamos aprovechar las herramientas del diseño no de dibujar, del diseño de la ingeniería, del diseño de mirar una solución, porque hay que plantear la propuesta o hay que plantear la gestión de ergonomía como una inversión. Y ese discurso es distinto, porque necesito datos. O sea, yo no le voy a decir que es porque sí, no le puedo decir que esto se hace de esta forma porque la norma lo dice, no, tiene que estar en el lenguaje y en los datos y en el KPI de la empresa, para que lo entienda. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros tenemos esta gestión de mejora aplicada con estas metodologías de diseño, fíjense que ahí aparece otra caja de herramientas y nos dice, por ejemplo, que podemos hacer gestión de proyectos de mejora, podemos hacer aplicación de transferencia tecnológica. Es como que se nos amplió un poco la barrera. La aplicación de la tecnología, eso tiene varios nombres en diferentes empresas, pero si existe una solución, hay que ver si funciona precisamente en la cultura organizacional de la empresa que estás cambiando. Y ahí va desde cómo entienden la idea, cómo entienden la tarea, etcétera, etcétera. Y por último está el concepto que no es menor, en cómo nosotros desarrollamos la implementación. O sea, simplemente le dejo un informe que dice lo que debería estudiar que tiene que hacer, o nos comprometemos con la implementación de cómo se ejecuta. O sea, ahí hay otro cambio, ¿verdad? Porque el ergónomo no debería ser fabricante de informes, debería acompañar el proceso, porque pueden tener dudas, pueden surgir algunas oportunidades en cómo lo vas desarrollando. Entonces, Hendricks decía que si nosotros tenemos el enfoque macroergonómico, la posibilidad de ir subiendo y decreciendo con este proceso está entre el 50 y el 90%. Pero si yo lo miro como microergonomía, de en 10 a 20. Entonces, si yo me dedico solamente a hacer temer, no avanzo con nada. Entonces, si me permiten el comentario, le va a dar burnout al ergónomo. Porque resulta que no avanza en nada. Y siente que no avanza en nada porque resulta que no está mirando más arriba. Entonces es como estamos entendiendo la tarea. Ahora, este es un resumen bien grande, pero quiero que se fijen que cómo parte la gestión de esta ergonomía y factores humanos. Puede partir por un registro de molestias, porque generalmente es correctivo. O sea, ¿por qué llaman el ergónomo? Porque a alguien le pasó algo, ¿cierto? Es lo que más se hace, pero en realidad es cuando llegamos tarde al partido. Porque ya hay un trabajador y ya le duele algo. Sí, pero también podemos tener algún registro de enfermedad profesional y aquí aparecen las normativas, leyes y decretos. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque es ley. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque hay un decreto, entonces como está el fantasma de que te van a venir a fiscalizar y todo ese tema, entonces también es otra entrada. Pero si se fijan, tenemos otras más como las normas ISO, porque hay empresas con un nivel de madurez mayor que sí le interesa certificar alguna norma ISO. Porque a lo mejor tiene un negocio, a lo mejor quiere participar de alguna propuesta, y ahí le piden tener la certificación ISO. Y ahí dice que tiene que ir un ergónomo, hacer la evaluación, etcétera, etcétera. Del producto, del bien o del servicio, así que no hay que mirarlo tan concreto. Ahora, en este sentido, si ustedes se fijan, eso va a depender de la madurez de la empresa. Pero, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que gestionar? Primero, ¿qué es lo que hay que mejorar? Y ahí recién, en esa caja, aparecen los métodos de evaluación. O sea, no lo digo yo, lo dice el método, ¿cierto? Tiene que estar dentro de esa metodología. Y es más, idealmente deberías trabajar con más de un método, porque todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Si no te quedas con las ventajas y desventajas de un método, no, tiene que ser con varios, porque hay que entender que son solo herramientas. Ahora, ahí recién tengo lo que tengo que mejorar, porque después me falta preguntar, bueno, ¿y con qué lo voy a mejorar? Y ahí en Chile nosotros tenemos, gracias a Jaime y a Cache del ISB, este documento de ergonomía participativa, que nos recuerda la metodología de que esto es una estrategia de cómo lo vas a hacer en la empresa. Porque lo ideal es que tienes que trabajar con los diferentes niveles de la organización, no solamente con el jefe. No, porque tenemos que asegurarnos de que se mantenga en el tiempo. Y eso significa que el trabajador se tiene que sentir parte del proceso. Entonces, ¿qué vamos a mejorar? ¿Con qué lo vamos a hacer? Sí, pero todavía me falta cómo lo vamos a implementar. Y ahí aparece esta gestión estratégica del stakeholders. El stakeholder, ¿qué sería? Es como el interesado, que está dentro de la empresa y afuera de la empresa. Y el stakeholder a veces no es el gerente más importante, a lo mejor es uno de producción que está en un mando medio,
pero él lo escuchan. Y él a lo mejor puede lograr algo, puede hacer lobby y puede de alguna forma abrirnos las puertas. También tenemos, insisto, positivos y negativos. Si me permiten la expresión, es como cuando nos topamos en la organización con alguien que tranca la pelota. Y no deja pasar porque no quiere, porque no le preguntaron. ¿Cierto? Entonces, la metodología, incluso que menciona la ergonomía participativa, es identificar a estos personajes para ver cómo definimos la estrategia. Pero todavía falta algo. Si se fijan, estoy viendo qué es lo que voy a cambiar, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser la gestión que vamos a usar. Pero yo les dije que esto hay que plantearlo como una inversión. Y eso implica que, y ahí entra el diseño ergonómico cuando nosotros le decimos, tiene la opción A, B y C. La opción A vale tanto, la opción B vale tanto, y tiene tal alcance. Entonces le estamos dando opciones para que el gerente diga, ah, me gusta esta, o puedo esto. O a veces nos dicen, no puedo con eso en este minuto, pero puedo hacer esta otra cosa. Entonces hay que cambiar un poco el menú. Entonces muchas veces en este sentido nosotros vamos a tener claro qué es lo que hay que preparar. Pero igual que en la cocina a veces hay que tener todo medio picado, medio listo para llegar y armar según lo que nos vayan pidiendo, según lo que pueden hacer. Entendiendo de que ese cambio y esa transformación del trabajo no lo vas a conseguir en una sola intervención. Es una relación. Entonces, en este contexto, cuando llegamos con temer, con manejo, con alguna normativa, es la excusa para sentarse a hablar con la empresa. Esa es la idea. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, y ojo que la transformación del trabajo suena súper simple, pero en ergonomía tiene mucho peso, moral y ético, porque si no estaríamos haciendo las mismas cosas que en las cavernas. Se supone que tenemos que ir desarrollando habilidades, capacidades, especializando un poco el tema. Entonces, en ese sentido, y aquí salgo y entro por otra arista, desde ULAERGO teníamos la plataforma. ¿Por qué? Porque tenemos la reunión donde nos juntamos con todos. Entonces, ¿qué es ULAERGO? Una organización voluntaria sin ánimo de lucro, en donde todos cooperan, son asociaciones de ergonomía de 17 países. Entonces, yo decía, si ya tenemos en una reunión 17 países, va a ser cosa de que preguntemos lo mismo y empezamos a comparar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que buscamos? De alguna forma mantener el concepto de calidad de ergonomía, de la ejecución de ergonomía, de la práctica profesional competente, y por ahí aparece el desarrollo de normativas. Porque también entendemos de que las normativas pueden ser, dentro del modelo anterior que yo les mostraba, un aliciente importante para hacer la gestión. ULAERGO es parte de una red de trabajo de la IEA. Tiene varias. Tiene 2 en Asia porque no se ponían de acuerdo. La FIS es la de Europa. Está saliendo ahora recién la de BRICS. Hay otra que está en África. Entonces tenemos como asociaciones hermanas. Y una de las cosas que yo también les comentaba cuando me tocó hablar con el presidente de FIS, nos dábamos cuenta que teníamos los mismos problemas de trabajo informal. O teníamos los mismos problemas, por ejemplo, de inmigración. Son lo que ellos le dicen otro nombre, porque son los de África hacia Europa. Entonces, en ese contexto, si se fijan, si nosotros miramos esta forma de entender el trabajo, tenemos problemas similares, no exactamente iguales. Estos son los países que hoy día componen ULAERGO. Espero que mañana en la reunión se sume Paraguay, porque faltaba solamente la votación formal. Más de 4.400 especialistas que dicen ser ergónomos. Ojo, porque hay gente que estudia pero se dedica a otra cosa. ¿Ya? Estos son los que efectivamente juegan a ser ergónomos, ¿ya? Validados, etcétera, etcétera. Este otro dato importante, más de la mitad tienen que ver con ingeniería. Hay otras asociaciones donde la mayoría son de ingeniería. Y es como raro encontrar un médico. En cambio, en otros países como en Chile es al revés. Aquí son más médicos o son más del área de salud que en otros lugares. Otro detalle importante, había un 75% de desarrollo de normativas. Y esto ya fue interesante porque si ya hay una asociación que puede participar con la autoridad en una mesa, puede salir una normativa. ¿Ya? Entonces ahí hay que ir desarrollando las normativas, pero las asociaciones para que tengan la capacidad de sentarse en una mesa, discutir el tema, criticarlo, empezar a desarrollarlo. ¿Ya? Otro detalle importante es que existían normas homologadas, que es cuando la norma ISO, por ejemplo, el presidente de Costa Rica me decía, se tropicaliza. Es como, o sea, no se adapta, se tropicaliza. Nosotros las homologamos. Hay diferentes conceptos ahí porque cada país tiene sus propios elementos, pero en estricto rigor ya nos plantea que hay normativa ISO que habla de ergonomía y que se está trabajando. Y por último, los centros de formación. Y esa era otra variable importante, porque hay países que no tienen dónde estudiar ergonomía. En Chile tenemos más de 7 programas y después de la modificación del TEMER están floreciendo más.
¿ah? Pero el detalle interesante ahí es que si nosotros queremos buscar una ergonomía de alta calidad, la formación va a ser un tema importante, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, buscamos también un nivel de certificación profesional, porque dice que sabe, entonces tiene que demostrar que lo hace. Entonces aquí tenemos varios programas de formación, perdón, de certificación, y en el de Brasil tiene un concepto distinto, porque Brasil está trabajando con la norma europea. ¿Eso qué quiere decir? Que están pensando en una certificación integrada, como lo tienen en Europa. Es como que tú te certificas en España y vale para todos los países de la Comunidad Europea, una cosa así, ¿ya? Entonces, con esa plataforma de ergonomía, porque tenemos la reunión donde se juntan todos, empezamos a preguntar por normativa, porque nos dimos cuenta que era un tema importante. Entonces, una variable simplemente que es como para definir el concepto. La ley es un concepto, una norma obligatoria, sí, pero que establece de alguna forma una autoridad y tiene que ser sancionada. Y esa variable es importante porque va a tener más peso jurídico. Aquí, ojo, hay varios detalles que nosotros los aprendimos con el tema constitucional cuando tuvimos esa discusión. Porque ¿dónde pongo esa norma? A nivel más abajo, más arriba, esos constitucionales, derecho fundamental. O sea, hay diferentes estrategias o hay diferentes, de alguna forma, niveles en los cuales nosotros podríamos considerar esta variable. Ahora, la ley, en general, es un concepto mucho más paraguas, por decirlo de alguna forma, mucho más amplio. Los decretos y, de alguna forma, todas las otras normativas que son más pequeñas son las que van al detalle. Ahí salen los manuales y salen otros procedimientos por el estilo. Pero ustedes saben que podemos tener diferencia en lo que dice uno con el otro. ¿Ya? Entonces, eso no es un tema, yo diría como un tema que sea difícil de observar. Ahora, estos conjuntos de regulaciones permiten de alguna forma mantener toda esta estructura. ¿Ya? Porque lo que nosotros estamos determinando en este sentido es cómo, de alguna forma, validamos la gestión. ¿Ya? Y esto es importante porque si nosotros necesitamos pedir algún nivel de calidad, por ejemplo, podríamos pedir una acreditación de formación o, por ejemplo, una estandarización de los procedimientos, y eso tiene que estar reflejado en la norma. Ahora, en este sentido, y esta otra discusión que es muy de Chile, pero que también es importante de plantear. La guía de manejo manual de carga viene por una ley, ¿cierto? Que es la 20.949. Y resulta que por otro lado tenemos TEMER, que es una norma del MinSal, del Ministerio de Salud. Entonces una de las cosas que uno escucha es cuando te dicen no, pero es que ahora aplicamos TEMER y no manejo. No, porque una norma de un ministerio no puede reemplazar una ley de la República. Son jurídicamente distintos. Entonces, como que en el trabajo normal tenemos tanta normativa y tanto protocolo como que se nos olvidan esos detalles. Entonces, un detalle importante en este sentido es que muchas de estas leyes partieron como tratados internacionales. O sea, no fuimos tan creativos, ¿ya? Sino que los pidió la OIT. Y en ese sentido, la aplicación de todos estos temas marca una diferencia porque pasa luego por los políticos de cada país. Y ahí vamos a ver un detalle en particular. Esto es parte del resultado, ¿ya? Para que lo entendamos, no es competencia, ¿ya? No es que hay un país que tenga más normativa y va a ir más adelante, no. Eso significa simplemente que ese país tiene la estructura donde conversa sus normativas, que es distinto. ¿Ya? Porque si una buena ley fuese efectiva, no necesitas tener muchas leyes. En cambio, en este caso, aquí lo estoy tratando de plantear en tres conceptos, si se fijan. En azul está la ley, en amarillo van los decretos, o el concepto que se ha aparecido en decreto, y en el caso del rojo eran las normas ISO que estaban homologadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea en este sentido? Lo que quiere decir el gráfico es que hay países donde tenemos mucha oportunidad de salir a generar mesas con la autoridad para empezar a desarrollar las normativas. Brasil, por ejemplo, que es uno de los países que más normativas tiene, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que tenían norma para todo, porque llegaron al punto de normar actividades económicas. Entonces, como que si tuvieras un TEMER, pero para minería, o un TEMER para construcción de vivienda. Entonces, iban teniendo más normativas en ese sentido. Si se fijan, la mayoría es una norma ISO, pero demostraba otra cosa. Al mirar el documento, al principio tenías todas las actualizaciones, todas las normas anteriores. En otros países no, la borran y ponen otra. ¿Ya? Entonces, como que la forma de gestión ahí era súper distinta. Nosotros podemos ahí cruzar otra cosa importante, porque Colombia, México, Chile y Brasil son las asociaciones de ergonomía que más años tienen. Entonces tenían como más horas de vuelo de ir participando con la autoridad. Entonces ahí también se ve esa relación entre la madurez de la asociación profesional con lo que íbamos logrando en particular. Puerto Rico, por ejemplo, tenía un párrafo que hablaba sobre salud ocupacional.
Entonces, insisto, a medida que cada país requiere, va generando su propia normativa, lo va bajando. Pero, si se fijan, aquí no lo alcancé a destacar, alcanzamos a revisar 295 normas de todos esos países. Algunos que no eran nula ergo porque teníamos el contacto, no está en la asociación, pero teníamos a quien preguntar. El detalle importante que sería este cuadro que está aquí abajo, ¿ya? Si se fijan, de las normativas, ¿de qué está hablando? Y aquí quiero separar lo que es ley nuevamente, ley y decreto quedó en un concepto y norma ISO en otra. ¿Por qué? Porque la ley y el decreto es obligado, la norma es voluntaria. Entonces ahí hay una diferencia súper significativa. ¿Por qué? Porque la gente que escucha o aprende de ergonomía prácticamente porque hay una norma que lo pide, que es como la primera vez que escuchan la palabra ergonomía porque llegó Temer y te empezó a hablar del tema, bueno, nos van a decir que esto es músculo esquelético. No, porque en realidad si se fijan, músculo esquelético es donde más normativa tienes, pero obligada, ley y decreto. En cambio, el diseño ergonómico está casi todo en negro, porque casi todo lo que hay es norma ISO. Por eso no se ve, porque como es voluntario, y bueno, y de hecho la pregunta importante es ¿para qué hacían diseño ergonómico? Simple, para desarrollar productos. Hay un conjunto en Chile, por ejemplo, de más de 10 normas que eran homologación de rótulos para medicamentos. Entonces, ¿eso a quién le importa? Al que fabrica el embalaje. Pero está, porque estaba pensado precisamente con el concepto de ergonomía que yo les planteaba. Entonces, de esa forma, si se fijan, a nivel latinoamericano lo que más tenemos son normas de diseño ergonómico, pero son normas ISO. ¿Ya? Ahora, llama la atención, por ejemplo, que está, por ejemplo, ya el segundo, con un 3% empieza a aparecer ahí el teletrabajo, que era un concepto relativamente nuevo, ¿cierto? Ahora, yo les comentaba de que parte de la normativa de la ley parte de un convenio de la OIT. Y aquí la primera imagen, que es el convenio 127 del año 67, que fue el que dijo que tenías que tener límite de carga. Nosotros en Chile la primera ley la tuvimos en el 2000, el 2003, 2005, por ahí. Entonces, ¿pasó harta agua bajo el puente? Sí. Fíjense que incluso esa normativa que es de la OIT la han refrendado simplemente 28 países. Y de los 28 países son 10 de Latinoamérica. Entonces, esto explica por qué los límites de carga son distintos entre los países. Porque resulta que Argentina se basa en norma ISO, porque no tiene este convenio. En cambio, Chile sí lo tenía, Perú sí lo tenía. Entonces, si se fijan, el resultado va a ser mucho más, de alguna forma, mucho más acotado, mucho más definido. Ahora, en el caso nuestro de Chile, al firmar este convenio, se comprometía nuestro Estado a generar una ley. Y esa es la explicación de por qué en Chile manejo manual de carga es una ley, pero en Perú es un decreto. No sé si se entiende, es como que cómo lo van trabajando dentro del país es la diferencia en cómo se van comprometiendo, ¿ya? Entonces, este es el resultado. Estos son límites de carga para manejo manual de carga de todos los países, de la mayoría de los países, porque por ejemplo Panamá no sale, porque Panamá sí había refrendado el convenio, pero no tiene la ley todavía. Así que aquí en rojo estoy destacando los que sí habían refrendado ese convenio. Ahora, fíjense en lo siguiente. Límite para hombres, límite para mujeres. 25, 60, 35, ¿cierto? La mayoría anda en nombres más o menos parecidos, detalle no menor, porque ese límite debiese ser para hombre de 30 años. Por eso al lado, si se fijan, tengo el hombre mayor de 45 años, porque como su capacidad por envejecimiento cambia, entonces el límite va cambiando. En nuestra normativa pasa de 25 a 20, ¿cierto? Ya. Con la diferencia entre los países con que nos topamos. Aquí hay un resumen, no puse todo, pero por ejemplo hay países que tienen límite de carga para mayor de 16 años o 14 años. Entonces era como que en nuestra normativa es como raro porque se supone que menor de 18 no debería estar. Entonces la explicación que me daban era de que como hay mucha pobreza y otras cosas por el estilo, es para el trabajo, básicamente trabaja cuando puede, entonces hay que limitarlo, hay que de alguna forma regularlo. Otra cosa anecdótica, si me permiten la palabra, o la ironía mejor dicho, es que en Chile, por ejemplo, si una mujer está embarazada, nuestra ley dice que la tienes que sacar de exposición, ¿cierto? Bueno, hay países que tenían límite de carga por mes de embarazo. Entonces, y yo me acuerdo que me preguntaban, ¿y cómo lo hacen ustedes? No lo hacemos, la sacas de exposición porque está expuesta a muchas cosas. Entonces, el enfoque es distinto por cómo entendemos el concepto de salud ocupacional, el concepto de ergonomía, el concepto del trabajo. Entonces, en ese sentido, un detalle que no es menor,
¿ya? Porque todos los que saben algo de ergonomía saben que la NIOSH había definido los 23 kilos a 25 centímetros como límite de carga, ¿cierto? ¿Y por qué tengo países con 60? O sea, tenemos como seres humanos distintos, así como que... ¿por qué aplica de una forma tan distinta? Y simple, porque ahí pasó un político que no sabía de ergonomía, o que no sabe de temas técnicos, entonces va negociando el tema pensando que porque lo va a negociar como si fuera, no sé, pues, cualquier otra cosa. Siendo que la NIOSH, teniendo un estudio biomecánico, que lo hizo precisamente con disco intervertebral, ¿cierto?, en el laboratorio, haciendo compresión para poder determinar dónde parte la primera fisura, o sea, demostrado científicamente los 23 kilos, y tenemos países con 60. Argentina hace un rato atrás, un par de años, tenía como límite 50. Entonces, como raro, ¿cierto? Entonces, no es un tema menor, ¿ya? Y por eso, al mostrar la legislación, por ejemplo, otra de las cosas importantes es que en algunos casos es decreto, en otros resolución, en otros ley. Entonces, el impacto en la gestión va a ser distinto. Entonces, cuando nos tomamos con una empresa que sea transnacional y que participa en 2 o 3 países, ¿cuál norma vale? Porque se supone que vale la del país, sí, pero generalmente lo que se usa ahí es la norma más exigente. Entonces ahí es donde nos pasaba, por ejemplo, en Anglo, que años atrás era como que Chile tenía 50, pero el resto del mundo tenía 25. Entonces era como, ¿cuál usamos? ¿La internacional o la nacional? Entonces esas diferencias generan un poco de ruido en este tema. Esto es para el convenio sobre violencia y acoso laboral. Ya este es más nuevo, el convenio 190. Entonces, esto, sí, el nombre como que no dice nada, pero aquí en Chile le pusimos otro nombre, se llama la Ley Carín. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿a qué es lo que voy? La OIT de alguna forma nos va planteando, nos va de alguna forma sugiriendo estos niveles de gestión. Ahora, el detalle es que, tal como les decía, la idea es buena, pero a medida que se va ejecutando, van saliendo algunos ruidos sobre ese punto. Y esta también es para hacer la modificación de la tremenda diferencia que tenemos, porque en inclusión, ustedes saben que se trabaja por cuotas, ¿cierto? El de 1%. La idea de las cuotas no es nueva, salió después de que tenían que venir las personas después de la guerra, Primera Guerra Mundial, como era de trinchera, había mucha gente que le faltaba un ojo, una nariz, podía trabajar, pero necesitaba ayuda. Por eso se crearon las cuotas, porque esas personas no conseguían trabajo. De ahí salió la idea, pero se ha mantenido. Entonces acá, cuando preguntaba con los presidentes de los países, si se fijan, todos tienen porcentajes distintos. Entonces cuando a mí me preguntaban aquí en Chile, no, nosotros tenemos el 1%, yo diría que es como el 1% todavía. O sea, puede que más adelante lo cambien, ¿no? Incluso más porque en Dominicana nos planteaban 2 límites, porque lo que me explicaba la presidenta de los ergónomos de Dominicana era que era un límite para empresa pública y privada, eran distintos. ¿Ya? Entonces, simplemente la imagen, la diversidad que tenemos para enfocar esto. Porque es distinto cuando tú tienes un solo concepto y todo el mundo lo entiende de la misma manera. En este caso no. Entonces, dentro de eso, hay que ampliar el paradigma. ¿Por qué? Porque en estricto rigor nosotros deberíamos tener más o menos los mismos estándares. Pero como este desarrollo se hace a través de un análisis político, social y tiene otros elementos, ya por ahí empieza, o de alguna forma las asociaciones tienen que salir a defenderlo. Entonces, aquí aparecen varias consecuencias. A ver, que la OIT nos pida ciertas cosas por lo menos nos permite anteponernos de lo que vamos a tener que trabajar. ¿Ya? Y el ejemplo de manejo comunal de carga no es menor porque pasaron hartos años entre que el país lo ratifica hasta que se publica la ley. Segundo, y que no es menor, las normas ISO generalmente que se van desarrollando dependen de lo que la actividad económica de cada país hace. O sea, las normas que se piden a homologar son las que el país le importa porque es parte de su negocio, de lo que están haciendo. Entonces también ahí hay un dato interesante como para seguir profundizando. Otro detalle importante, porque varios países, no todos, tenían estos institutos de normalización que se dedicaban a hacer ese proceso. Entonces ahí también había diferencia en cómo lo trabajaban. Ahí tenemos el INCAL en Perú, el AIRAM de Argentina, por ejemplo. Dentro de los principales, nosotros en Chile tenemos el INN, por eso la norma se llama INN. La otra cosa es que había muchas normativas que se van desarrollando como consecuencia del impacto social de alguna situación, como la ley Carín. O sea, si eso no hubiese sido tan llamativo, no tendríamos el nombre de la ley, la motivación para desarrollarlo y todas esas cosas.
¿Por qué lo planteo de esa forma? Porque en otros países de repente tenían normas que eran muy parecidas, pero igual generaban otras, ¿ya? Porque era como este manejo como social de la situación. Entonces eso también está dentro de este proceso. Esto en la práctica, ¿qué significa? Y esto yo me di cuenta hablando con un ergónomo inglés, por eso el sombrero. Porque él me decía, si no hay normativa, tengo que llegar con el sombrero a pedir permiso para poder hacer la gestión. Pero si hay normativa es distinto. O sea, si a nosotros de alguna forma nos dan este respaldo legal, de alguna forma la gestión debiese ser distinta. O sea, llego a imponerlo, no es que llego pidiendo permiso. Esa es la diferencia. Entonces, en ese aspecto, si se fijan, tener normativas pasa a ser un aspecto clave. No del resultado final, no asegura nada, simplemente nos abre la reunión. Nos permite, de alguna forma, empezar el proceso. Ahora, si no hay, vamos a depender prácticamente del lobby, de la gestión, de la situación. Por eso muchas veces se hace la intervención, se hace el informe y después queda durmiendo en un cajón. Porque no hay nada más después de eso. Ahora, tenemos esta contradicción porque en estricto rigor, si bien los temas musculoesqueléticos son los que predominan en la ley, en la norma ISO lo que predomina es el diseño ergonómico. Entonces, esa variable debería trabajar en conjunto. Pero en estricto rigor se explica simplemente porque uno es obligado y como es obligado tiene más difusión, porque la ley tiene que tener difusión y se pide difundir. En cambio, la norma ISO no, porque hay que comprarla. Entonces, al revés, está como cerrada. Entonces, podemos tener ahí algunas diferencias, pero del volumen que alcanzamos a analizar, el 37% representaban estas leyes y decretos, el 62% eran normas ISO. Así que lo que más tenemos en Latinoamérica es norma ISO que habla de ergonomía. Ahora, dentro de ese aspecto muy importante, ¿qué oportunidades nos genera? Por ejemplo, hay que armonizar este proceso. Es como que deberíamos tener una estandarización para que todos tengamos el mismo concepto de riesgo relacionado con la falta de ergonomía. No que en una ley diga riesgo ergonómico, en otro dice ergonómico, para que no tengamos esa diferencia, ¿ya? Ahora, otro detalle importante que no es menor, insisto, cada normativa debería tener el mismo alcance, ¿ya? Y ahí es como bien irónico porque en manejo manual de carga en Chile tenemos los límites, la guía técnica es bien completa, pero en realidad es más completa la de los peruanos porque tiene un límite de carga según la altura. O sea, como que sobre el hombro para hombre es un límite, bajo el hombro para hombre es otro límite. ¿Ya? Entonces, como mucho más completa en ese sentido. Incluso más porque los brasileños, cuando les preguntaba, me decían, mira, aquí dice tal cosa la ley, pero en realidad lo que dice este otro decreto decía, pregúntale a tu ergónomo. O sea, que vaya el ergónomo, evalúe y él te va a decir cuál es tu límite de carga. No porque la ley lo dice. Entonces es una forma de gestión distinta. Ahora, nosotros deberíamos tener la capacidad para poder producir o desarrollar este análisis. Y eso, de alguna forma, lo llevamos nosotros como ULAERGO de ir preparando las asociaciones para que participen de las normativas. ¿Necesitamos mayor de investigación y colaboración? Sí, porque resulta que adaptar la normativa necesita un poco más que simplemente que alguien que opine sobre una mesa. Hay temas que son culturales, por ejemplo. Entonces también hay que irlo desarrollando y es necesario también ir generando observatorios sobre esto. Otro detalle importante, la aplicación de las normativas, porque muchas veces se basan en el tema de que va a ser fiscalizada, la fiscalización no es suficiente para todo, entonces tampoco deberíamos depender solamente de eso. Sí es importante que hay que combinar la visión, porque el trabajo legislativo es como técnico jurídico, pero no es técnico ergonómico, ni tampoco tiene que ver con, o no saben de temas de salud ocupacional. Entonces, golpear la puerta, validarse, para que de alguna forma lo que nosotros le decimos como opinión técnica sea parte de la discusión, es un tema. Nosotros en Chile tenemos la tremenda ventaja de la ley de lobby, pero en otros países no pasa. En la ley de lobby tú contactas y en 3-4 días te tienen que dar una respuesta. Entonces permite abrir puertas, ¿no? Ahora, en este sentido, si se fijan, muchas veces terminan siendo de alguna forma resultados político-partidistas. Es como que me cae mal, me cae bien, y ahí avanza o no avanza la norma. Entonces, eso también de alguna forma pasa a ser un problema importante. Ya voy cerrando para tranquilidad de la organización. De la conclusión, algunos aspectos. Las normativas son esenciales, sí, porque nos dan el marco jurídico, el rayado cancha, ya para que podamos trabajar. Lo ideal es que podamos tener de alguna forma algún trabajo colaborativo con las empresas, porque muchas veces en esa discusión de la normativa no las escuchan.
Es como que se hace el análisis en una oficina, en una mesa, sin tener conocimiento del proceso. Entonces muchas veces nos piden en normativa cosas que después en la empresa no podemos hacer. Siempre pongo este ejemplo. Para psicosocial teníamos que tener la entrevista del jefe del entorno. En minería, para lograr eso, me demoraba un mes por la diferencia de los turnos, porque no coinciden. Entonces la norma me dice que tengo que tener eso en 10 días. En la práctica lo puedo conseguir en un mes, solo porque es minería. Entonces como que falta el detalle. O sea, para minería, esta otra variable. Bueno, a lo mejor para construcción, para marítimo, pasaría algo parecido. Entonces, esos detalles es una buena oportunidad para desarrollarlo. Otra cosa importante, hay algo que se llama la legislación comparada. Sería interesante ir viendo cómo se resuelve el mismo problema en diferentes normativas con la discusión de diferentes países. Insisto, ahí hay una diferencia significativa. Centroamérica, Honduras, por ejemplo, me hablaban de la industria del plátano. Aquí en Chile eso no existe. Entonces los problemas que tenían y su normativa estaba pensada en plátano y nosotros teníamos incluso minería de cobre principalmente, y en otros países tienen otro tipo de minería informal. Entonces no es lo mismo, el nombre, el título es parecido, pero no es igual. Entonces hay que de alguna forma ir bajando ese análisis. Tenemos dos perspectivas importantes en el análisis de estas normativas, lo que tiene que ver con ley y decreto, que es lo obligado, y por otro lado con la norma ISO, que de alguna forma, si lo leemos bien, según los temas que están pidiendo y homologando, es la gestión de ingeniería que se está trabajando. Así que ahí también tenemos una buena oportunidad. Insisto, las normativas nos permiten de alguna forma generar estas directrices para aplicar los conceptos de ingeniería en factores humanos principalmente. ¿Y por qué lo menciono de esa forma? Porque son límites admisibles. ¿Ya? Porque la ergonomía va a evaluar, sí, pero Human Factor nos dice generalmente ya de entrada cuáles son los límites que deberías respetar para que no pase nada. Entonces, como que se nos olvida que existe eso. Entonces, hay que darle esa importancia sobre ese punto. Tenemos este sesgo en el paradigma de la especialidad todavía por salud ocupacional, como que asumen que ergonomía es parte de salud ocupacional, siento que ergonomía tiene su propio desarrollo por ingeniería y por otros lados. Lo que es muy importante porque se nutre una de la otra. Pero en estricto rigor, en ese sentido, el desafío es que de alguna forma podamos armonizar eso en los países. ¿No? Insisto, para ir compartiendo buenas prácticas y otros elementos por el estilo. Insisto, porque todavía tenemos el sesgo de que hay gente que cree que ergonomía es solo músculo esquelético y cree que las normativas tienen que llegar solo en eso. Entonces, no, necesitamos que sea un poco más integrado en ese proceso. Aquí trabajó mucha gente, así que no los puedo nombrar, pero sí son por lo menos 1 o 2 representantes por cada país. Entonces, lo interesante sobre esto es que habían asociaciones que tenían mayor contacto con la sociedad, entonces ahí nos llamaban y nos decían una reunión con alguien en una mesa de tal directorio, de tal ministerio. Entonces, fue bien interesante el ejercicio. Así que traté de agruparlos bien, pero en estricto rigor aquí participó mucha gente, fue un trabajo de varios meses. Insisto, es una foto, no estoy diciendo que esté bien y mal, porque las normativas van a ir cambiando porque se van publicando otras. Entonces, esto simplemente es una foto de esta fecha, en donde nos dice qué es lo que tenemos que ir desarrollando, cómo lo deberíamos seguir trabajando. Mañana es el Día de la Ergonomía Latinoamericana, así que aprovecho de que me ayuden a difundir. ¿Ya? Es más, la Asociación Internacional de Ergonomía definió octubre como el mes de la ergonomía, así que nosotros tenemos nuestro Día Latinoamericano de Ergonomía, y como celebración de esto, aquí los dejo invitados a esta charla gratuita, abierta, de macroergonomía, ya que la va a dar Walter Amado, que es un especialista argentino. Así que en ese sentido, bueno, ULAERGOS quiere hacer referencia sobre el tema, así que ahí está lleno de charlas, está lleno de contenido, información de libre uso, precisamente porque la idea es que sea referencia técnica. ¿Ya? Así es que ahí les dejo la invitación, bueno, y el QR para que se inscriban. Insisto, tenemos otras charlas que están asociadas a factor psicosocial y otros temas, hay una de exoesqueletos. Insisto, hay de diferentes temas porque, insisto, si nosotros queremos entender el trabajo va cambiando y eso es variable. ¿No? Y ahí la idea es que la ergonomía vaya detrás haciendo el análisis correspondiente. Así es que esa es mi última lámina. Muchas gracias por la invitación. Aló, ahí sí.
Sí, queremos llamar adelante también a nuestro primer relator, Cristian Osorio. Va, toma. Te pasaste. No. Ah, ya.